La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es un verso que tenemos que desmenuzarlo un poco, ¿no? Vamos a ver un momento lo que sería la propiciación. ¿Qué es una propiciación? ¿Qué es algo propicio? Algo propicio es que quizás ustedes estén accidentados en la carretera y pase un familiar en un vehículo y los ayude. Eso es algo propicio. Pero vamos a ver un poco lo que significa propicio en griego. Propicio es la palabra hilasmos. Hilasmos, la traducción es el sacrificio que calma la ira. Es apartar la ira mediante un acto justo. La ira del Señor estaba sobre nosotros, porque nosotros somos pecadores, a menos que alguien esté aquí y que no sea pecador. Yo voy adelante con la bandera y diciendo yo soy pecador, pero delante de la bandera, pero sobre mí está la presencia del Señor, que también dice, pero Él es hijo mío redimido. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir soy pecador, pero soy un hijo redimido? Ahora fíjense, cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de un castigo que nos iba a tocar, pero fuimos libres de la ira. Y ahora vamos a ver un momento lo que era el arca del pacto. No vamos a entrar en el detalle, pero vamos a recordar el arca del pacto. En Éxodo 25 describe cómo era el arca. El arca tenía una tapa. La tapa tenía dos querubines que se veían hacia el frente. Y esa tapa con los querubines se llamaba el propiciatorio. Entonces el Señor es el propiciatorio para nosotros. Vamos a analizar brevemente el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley que te condena y que me condena. Pero el Señor, cuando ve hacia el arca del pacto y ve la ley que nos condena, primeramente se consigue con la tapa del arca, que es el propiciatorio, que es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que cuando trata de vernos el Señor, ya no ve nuestro pecado, ya no ve lo que nos está condenando, sino que está viendo la tapa encima del arca, y esa tapa encima es el propiciatorio, y por encima del propiciatorio estaba la Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios. Hermano que me escuchas, tú que estás allí sentado, yo que estoy aquí de pie, somos cubiertos por el propiciatorio que es Cristo. Y no solamente somos cubiertos por el propiciatorio que es Cristo, sino que la gloria de Dios está sobre ti. Dígalo, la gloria de Dios está sobre mí. La gloria de Dios está sobre ti y sobre mí. Cuando tú veas tu problema, tu situación, tú tienes que saber que el Señor es propicio para esa situación. Cuando tú tengas una dificultad, una necesidad, el Señor es propicio para ti, porque la Shekinah está sobre ti, porque el Señor ha sido propicio para tu necesidad. En este contexto, en Romanos 3:25, el Señor es propicio para tu salvación, porque la paga del pecado, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ver un momentico nuevo al 25. Fíjense que la propiciación es por medio de la fe en su sangre. No es por medio de la fe en lo que ustedes quieran creer. No es por medio de la fe en un santo o en una cadenita pegada del brazo, una pulserita. La única forma de que el sacrificio de Cristo en el Calvario sea propicio para tu vida y para mi vida es mediante la fe en la sangre de Cristo. Cuando uno habla de la sangre de Cristo, yo escuchaba al pastor, y voy a repetir literalmente lo que dijo el pastor cuando hizo esta predica. Cuando uno habla de la sangre de Cristo, ve que la gente empieza a moverse y a bostezar y a incomodarse.
¿Por qué se mueve? ¿Por qué bosteza? ¿Por qué se incomoda? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para transformar la vida. Y el enemigo no quiere que tu vida sea transformada. Y el enemigo no quiere que tu vida cambie. El enemigo no quiere que tú estés ante los pies del Señor. Por eso es que empieza el mundo como a moverse, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús, repita conmigo, en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre de Cristo y me declaro libre, me declaro libre, me declaro libre de cualquier acechanza, me declaro libre de cualquier poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Vamos con el 25 de nuevo. La sangre de Cristo tiene poder y por medio de ella nosotros recibimos la propiciación del Señor. Dice que el Señor pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué se refiere a esto? Sencillamente que, como dice la palabra en Miqueas, Él echó tus pecados a lo profundo del mar. Y no solamente lo echó, sino que dice que no se acordará más de ellos. Si tú en algún momento de tu vida, si tú en las noches a las 2, 3 de la mañana te despiertas y empiezas a decir, no tengo salvación, no tengo perdón de Dios, sencillamente estás escuchando la voz del enemigo. Porque el Señor dice que pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso lo pasó por alto porque hubo un sacrificio perfecto. Tú y yo éramos reos de muerte. Mas, sin embargo, la única forma de poder ser salvos era mediante un sacrificio perfecto que fue por Cristo en el Calvario. Ahora vamos a ver 1 Juan 1:7. ¿Qué poder tiene esa sangre? Dice la palabra del Señor, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay gente que cree que hay pecado grande y pecado chiquito. ¿Alguien aquí cree que hay pecado grande y pecado chiquito? ¿O hay mentira grande, mentira blanca y mentira negra? No, todos los pecados son pecados. La diferencia entre un pecado y otro es la consecuencia de ese pecado. Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos limpios de todo pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahondamos aún más en Apocalipsis 1:5. Habla ahí de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos de nuevo entonces a Romanos. Romanos, ¿qué te está diciendo? El apóstol Pablo, a través de esta epístola, nos está diciendo que por medio de la fe en su sangre, que es capaz de limpiarte a ti y a mí de cualquier pecado, es que nosotros podemos ver la propiciación del Señor. El Señor está contigo porque tú estás con el Señor. Porque su sacrificio fue propicio para ti y propicio para mí. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor tenía un plan. A veces yo escucho gente, hermano, yo escucho hasta cristianos, que son como Audomar Santos. ¿Ustedes se acuerdan de Audomar Santos? El que decía que como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y la vida la tienen como el que vaya viniendo, vamos viendo. Y el Señor no es así, el Señor es un ser planificado. Tanto es así que vamos a leer un momentico en Pedro. 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor sabía que el ser humano se iba a desviar. Y el Señor, antes de la fundación del mundo, antes de hacer el primer hombre, Él ya tenía destinado el plan mediante el cual Él iba a salvar a la humanidad. Por eso yo le decía que hay gente que no le gusta planificar, pero el Señor planifica. Y nosotros somos hijos de Dios. Creo que no hay muchos. Nosotros somos hijos de Dios. Si ustedes son hijos, les hago una pequeña pregunta.
Si ustedes dudan de la paternidad o de la maternidad, nunca se duda, pero de la paternidad de alguien, ¿qué hacen? Le hacen un examen de ADN, ¿verdad? Entonces, si ustedes son hijos, si yo soy hijo, tenemos el ADN de Dios. Y el que no tenga el ADN de Dios, que se vaya sacando el ADN que tiene y que se vaya metiendo el ADN de Dios mediante ayuno y oración y lectura de la palabra, ¿no? Entonces, el Señor planificó para nosotros la salvación desde antes de la fundación del mundo. El Señor, antes de que tú cometieses, miren hermanos, yo a veces pienso eso y wow, el Señor ha perdonado aún los pecados que yo no he cometido. O sea, qué increíble es eso. Pero, no creamos que por ser así, la gracia de Dios es barata. La gracia de Dios es gratis, pero no es barata. No podemos pecar y que creamos que por pecar, bueno, pecar y viene gracia, pecar y viene, no. El Señor te perdona, pero te dice, como le dijo a la mujer, vete y no peques más. Igual a mí, me dice, vete José Luis y no peques más. Entonces sabemos que tenemos un Dios propicio. Sabemos un Dios que desde antes de la fundación del mundo tenía un plan para tu vida y para mi vida. ¿Ustedes creen que si Dios no tiene preocupación por nosotros desde antes de la fundación del mundo, o sea, Él nos va a olvidar? A veces nosotros tenemos algo en nuestra mente y creemos que, oye, vamos a decir una cosa que me venga a la mente, no estoy profetizando. No tengo con qué pagar el condominio. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe que ustedes no tienen con qué pagar el condominio? Si el Señor desde antes de la fundación del mundo estaba pendiente de salvarlos a ustedes y a mí, no va a estar pendiente de un condominio. Entonces, echa toda tu ansiedad sobre Él. Hay un himno, creo que es, que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. El Señor no solamente es y será propicio para tu necesidad espiritual, será propicio para cada cosa que tú tengas y que tú necesites. ¿Por qué? Porque el Señor así lo prometió. Ahí nosotros en la vigilia cantamos, pide lo que quieras, que en su misericordia Él te lo dará. Eso no es tan cierto como se dice ahí, ¿no? Lo que yo sí le puedo decir es que el Señor sabe que necesitas y en su misericordia Él suplirá conforme a su gracia en tu vida. Amén. Vamos a seguir adelante. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, esto es importante. Nosotros somos salvos por Jesús y el Señor justifica a aquel que cree en Jesús. Aquel que no cree en Jesús no es justificado. Aquí te habla claramente que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús, Él es justo y por medio de su justicia hizo que nosotros también fuésemos justos. Seguimos adelante, 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a ubicarnos un momentico en el contexto. Estamos hablando del pueblo de Roma y de unos judíos que se creían, ya no es la última pexicola, será que la última harina pan el anaquel, ¿no? O sea, se creían la tapa del frasco. El judío creía que por cumplir la ley, él era mejor que cualquiera. Es más, en el tiempo antiguo estaba dividida la gente en dos clases: el judío y el gentil, o sea, el vulgo. Pablo le dice, ¿dónde está tu jactancia? ¿En qué queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vemos el 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si nosotros viajábamos en el tiempo o leemos cómo se dividió el tiempo cuando Martín Lutero, que era un monje, él lee y cuando él se da cuenta que dice la palabra, el justo por la fe vivirá, se le movió el mundo.
Porque antes se creía que tú podías comprar indulgencias, que tú podías comprar la entrada al cielo, como si al dueño del oro y la plata le hiciera falta oro y plata. Y ahí valga la cuña. El Señor no necesita que le siembren nada, porque el Señor es el que da el fruto. Entonces, no crean que porque ustedes dan un bolívar, el Señor le va a dar 1, o le va a dar 10, o le va a dar 30, porque el Señor no está condicionado a lo que tú le des, porque aun cuando tú seas infiel, Él permanece fiel. Eso es lo que dice la palabra. Otra cosa no la dice. Entonces vemos que por más que tú hagas cosas, no lograrás obtener la justicia perfecta de Dios. Porque dice la palabra que la norma de Dios es ser perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y toditos nosotros hemos errado en eso. Por eso hacía falta un sacrificio propicio, que era Cristo en la cruz del Calvario, porque es imposible salvarnos a nosotros mismos. La única forma de ser salvos es por medio de la fe. Vamos con el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los evangélicos? Perdón. ¿Es Dios solamente Dios de los católicos? Estoy leyendo mal. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Vamos al 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos de nuevo a pensar en el contexto y vámonos a llevarnos a este momento a Venezuela. Una vez alguien dijo, vamos a sacarle un poquitico de punta a eso, decía: el evangélico es tan prepotente que dice que él es el único cristiano. Eso tiene sus aristas que podemos conversarlo después. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú no te puedes estar jactando de que conoces a Dios. La única forma de que tú te jactes de algo, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, es en la cruz del Calvario. Porque Dios es el mismo Dios del evangélico, Dios es el mismo Dios del musulmán, Dios es el mismo Dios de los católicos. Dios siempre será el mismo. Y lo único importante es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si en algo tenemos que jactarnos, ya lo veremos más adelante. Vamos con el 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ustedes no han visto o no han escuchado la frase que dicen: de tal palo tal astilla. Ustedes no han visto que dicen: ay, es igualito a su papá, hace lo mismo que su papá, hace lo mismo que su mamá. Porque ser hijo trae como consecuencia una respuesta actitudinal en la vida. ¿A qué voy con esto? Nosotros, los que creemos en el Señor, hacemos buenas obras, no porque creamos que el Señor nos va a recompensar por las buenas obras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer buenas obras. ¿Por qué hacemos buenas obras los cristianos? Simple, porque nuestro Padre las hace todos los días. Todos los días sale el sol sobre los buenos y sobre los malos. Nosotros vamos a hacer más que el Señor para hacer lo contrario. Entonces hay gente que dice: no, tú buscas portarte bien. Yo no es que busque portarme bien, es que mi naturaleza es portarme bien. Porque por medio de la fe yo fui revestido como hijo, y como hijo actúo como hijo. Entonces cada uno de los que estamos aquí, cuando actuamos, sencillamente estamos actuando como respuesta. ¿Invalidamos por la fe la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley te dice que tú tienes que tener un actuar correcto y justo. Te dice que no puedes estar robando, te dice que no puedes estar utilizando una pesa incorrecta, una cantidad de cosas. ¿Por qué no lo hacemos? No porque creamos que con eso vamos a ganarnos el cielo. Sencillamente no actuamos de una manera incorrecta, porque el Señor nunca lo haría. Si ustedes van caminando y ven un S3, un S6 en el piso, ¿ustedes creen que el Señor lo agarraría escondidito y se lo metería aquí? Uy, me lo voy a llevar. No, porque no es su naturaleza. Entonces, cuando un cristiano actúa bien, no actúa porque crea que con eso va a ganar el cielo, actúa porque es natural. Y nosotros tenemos que ser naturales porque nuestra forma de ser confirma la ley. Y por medio de tus hechos, la gente puede ver al Señor. Hay algo que, que hemos repetido varias veces, un hermano
que su jefa le dijo: eres sospechosamente honesto. ¿Por qué? Porque le decía: oye, no entiendo, todo el mundo tiene algo, un jugo extraño, yo no te veo el jugo, no te veo las cosas extrañas. Ese tiene que ser el actuar de nosotros. Vamos a ver en qué podemos jactarnos, en qué nosotros podemos decir: yo me voy a jactar, yo voy a presumir de eso, porque jactarse es presumir. Vámonos allí a Romanos 5:11, y quisiera que fuésemos recordando en qué nos podemos jactar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿En qué nos gloriamos? ¿En qué nos gloriamos? En Dios. Primeramente, ¿te puedes gloriar en quién? En Dios. Repítalo conmigo. Nos vamos a gloriar en Dios. Ahora, ¿en qué otra cosa nos podemos gloriar? Vamos a ver el próximo verso. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Entonces hemos visto que nos podemos gloriar hasta ahora en dos cosas: en Dios y en Jesucristo. Vamos a ver en qué otra cosa nos podemos gloriar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, el Señor nos permite gloriarnos de tres cosas hasta ahora. Nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en Jesucristo y nos gloriamos en la cruz del Calvario. Vamos a ver el próximo verso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso, hermano, yo creo que es una de las cosas más difíciles. A veces a ustedes lo chocó un carro por detrás, porque más adelante iba a chocar usted y se iba a morir. Entonces usted no lo sabe, pero es importante, dice la palabra: estad siempre gozosos. Yo no voy a decir que andemos como unos locos por ahí riéndonos, no es que andemos como unos locos, es que entendamos que estamos en las manos del Señor y lo que te sucedió, esa tribulación que tú pasas, produce en ti un cada vez más excelente peso de gloria. Así lo dice la palabra. Miren, hermano, mi hermana, ella partió con el Señor, y yo recuerdo ella estaba muy mal en ese momento. Yo llamé al pastor, le dije: Samuel, le conté lo que estaba sucediendo y le digo: ella está sufriendo y no termina de morirse y no termina de volver porque estaba con una especie de coma. Y Samuel me dice: acércatele al oído y le vas a decir: Marisol, ya, descansa, vete con el Señor. Entonces yo me acerqué al oído, le dije eso. Pasando 5 minutos, 4 minutos, ella se fue con el Señor. Yo recuerdo entrar donde estaba, en la sala del hospital donde estaba, y tenía los ojos abiertos. Yo le cerré los ojos, y cerré los ojos, una lágrima de ella corrió por su rostro. Y eso fue un momento duro, hermano. Despedir a un hermano de esa manera es un momento duro. Pero yo glorificaba al Señor por dentro, porque sabía que ella estaba en el mejor lugar posible. Eso es glorificarse en las tribulaciones. Es darle gracias a Dios, porque yo sé que tú estás conmigo. Así como Jesús lloró con María y con Marta, aun cuando él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él lloró porque él se condolió, se conectó con el corazón. El Señor se conecta con tu corazón y te dice: gloríate en las tribulaciones, porque vas a ver mi gloria, vas a ver mi presencia y tu tribulación será hecha añicos. ¿Alguien lo cree aquí? Aunque sea una persona, lo cree, que el Señor va a tomar tu tribulación y va a cambiar tu lamento en danza. El Señor lo va a hacer, y no solamente lo va a hacer, sino que será de testimonio para que está alrededor tuyo. Y la gente dirá: ¿qué fue lo que pasó?
cómo ese desastre se convirtió en algo bueno. Gloríate en las tribulaciones. Vamos al próximo verso. Aquí hay otra cosa que parece de loco. Me voy a gloriar en mi debilidad. Si ustedes se jactan de poder, se jactan de hacer cosas, el Señor, ¿cómo obra en tu vida si tú no le das espacio para que obre? El Señor se gloría en tu debilidad y en mi debilidad. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y también dice, mira el fuerte, que no caiga. Entonces, ¿en qué tenemos que gloriarnos? Gracias, Señor, porque soy débil. Porque como soy débil, sé que tú esa debilidad la vas a fortalecer para que yo me pueda levantar, para que yo pueda glorificar tu nombre, para que yo pueda ver tu gloria en mi vida a través de mi debilidad. Pablo tenía una situación en los ojos y él decía que era como un aguijón, que eso le recordaba, mira, eres débil, eres humano, puedes fallar. Entonces, si tenemos que gloriarnos, glorienos en nuestra debilidad. ¿Y la próxima? Vamos a gloriar, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿A qué se refiere esto? Que tenemos que gloriarnos en aquellas personas que han recibido del Señor a través de nosotros. Aquellas personas que han escuchado la palabra del Señor a través de nuestros labios. Esa será nuestra corona. Eso será lo que el Señor nos permitirá gloriarnos. Entonces vamos a recapitular un poco de nuevo. Podemos gloriarnos en Dios. Nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en la cruz. Nos gloriamos en las tribulaciones, en nuestra debilidad. Y ahora nos gloriamos en las ovejas, en aquellos que han conocido del Señor por medio de nosotros. Y vamos a la última. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos vamos a gloriar en la esperanza de la venida del Señor. Yo en estos días, yo decía, en Facebook, vi una imagen que decía, Cristo viene pronto. Y abajo decía, ya nos vamos a casa. Y yo la vi y dije, gloria al Señor, ya me quiero ir para casa. ¿No? Hay gente que dice, tú te quieres ir para el Señor, pero no te quieres morir. No, si de morirse me muero, ¿no? Porque quiero estar con el Señor. Como decía Pablo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vamos a ver, para finalizar, estas 7 imágenes, para que les quede fijado en la cabeza las 7 cosas por las cuales nos debemos gloriar. A ver. Cristian. Vamos. Nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en la cruz. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en la debilidad. Nos gloriamos en la gente que conoció del Señor por medio nuestro. Y nos gloriamos en la esperanza de la manifestación gloriosa de Jesús de Nazaret en esta tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ver, vamos a visualizar lo que hemos hablado el día de hoy. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero es necesario que esa sangre, creer en la sangre de Cristo. Si alguien está aquí y cree en caracoles, cree en piedras de río, cree en imágenes hechas de yeso, en imágenes hechas de piedra, si alguien cree en sí mismo como lo único necesario para ser salvo, yo les digo hoy,
que la única forma de estar con el Señor eternamente y para siempre es por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Si alguno de los que está aquí no tiene esa certeza, y le hago la pregunta sencilla: si en este momento tuvieses tu último aliento y murieras, ¿tú crees que podrías estar en la presencia del Señor? Si no sabes la respuesta, yo te invito a que te pongas de pie. Que te pongas de pie como una muestra de la duda que tienes en tu corazón de no saber si el Señor es tu Señor o no lo es. Yo sé que es difícil. Nadie te está diciendo que entres a un culto. Nadie te está diciendo que entres a una religión. La vida con Cristo no es una religión, es una relación. Y si tú estás aquí presente y no conoces esa relación, yo te invito a que te pongas de pie. El Señor hará grandes cosas en tu vida. Y nuestros hermanos que están aquí con los rostros inclinados, si el Señor les ha mostrado hoy que están colocando los ojos donde no ha de ser y han dejado de ver al Eterno para estar preocupados por su vida, reconozcan al Señor como su Señor y dígale allí en silencio, en su mente, dígale al Señor: Padre, yo sé que tú eres propicio para mi vida. Yo sé que tú eres propicio para mi dolor. Y yo sé que tú, Jesús, eres propicio para cada necesidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquel que está aquí y no quiso ponerse de pie porque le dio pena, porque no quería, Señor, tócalo su corazón, aún ahí sentado, Señor. Aquel que no te conoce, Señor, derrama de tu sangre sobre él, Señor. Y el Hijo tuyo, Señor, que está aquí, Padre, y que duda, Señor, de tu provisión, de tu amparo, Señor, muéstrale que tú eres provicio, que tú provees, Señor, y que tú, Señor, eres el Rey de Reyes, Señor, y que tu sangre nos da paz, Señor, que tu sangre nos vivifica, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.